Descubre cómo controlar tus emociones. Una poderosa historia zen. Había una vez un joven llamado Alejandro que se encontraba perdido en un mar de emociones. Sentía que sus sentimientos lo dominaban y no sabía cómo controlarlos. Cada día era una montaña rusa de alegría, tristeza, ira y miedo. Su vida se había convertido en un caos emocional del cual no podía escapar. Un día, mientras caminaba por el parque, Alejandro se encontró con un anciano sabio que irradiaba paz y serenidad. El anciano le dijo: «Joven, veo que estás luchando con tus emociones. Permíteme contarte una historia que te ayudará a encontrar el equilibrio». El anciano comenzó a relatar la historia de un monje zen llamado Hiroshi. Hiroshi vivía en un monasterio en lo alto de una montaña, rodeado de naturaleza y silencio. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaba, Hiroshi siempre mantenía la calma y la serenidad en su corazón. Un día, un visitante llegó al monasterio y le preguntó a Hiroshi cómo lograba controlar sus emociones. Hiroshi sonrió y le dijo: «Mi querido amigo, el secreto está en la observación consciente». Explicó que cada emoción es como una ola en el océano, viene y va. Si nos aferramos a ella, nos arrastrará y nos sumergirá en un mar de sufrimiento. Pero si aprendemos a observarla sin juzgarla ni aferrarnos a ella, podemos dejarla ir y encontrar la paz interior. El visitante quedó perplejo ante la sabiduría de Hiroshi y decidió quedarse en el monasterio para aprender de él. Durante meses practicó la meditación y la observación consciente. Poco a poco comenzó a comprender que las emociones son solo estados temporales de la mente y que él tenía el poder de elegir cómo reaccionar ante ellas. Alejandro escuchaba atentamente la historia del anciano y se dio cuenta de que había encontrado la respuesta que tanto buscaba. Decidió seguir el consejo del anciano y comenzó a practicar la observación consciente en su vida diaria. Con el tiempo, Alejandro aprendió a reconocer sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Aprendió a respirar profundamente y a observar cómo las emociones venían y se iban, como las olas en el océano. Aprendió a aceptarlas sin juzgarlas y a elegir cómo responder ante ellas de una manera más equilibrada. Poco a poco, Alejandro encontró la paz interior que tanto anhelaba. Ya no se sentía dominado por sus emociones, sino que aprendió a utilizarlas como guías para comprenderse a sí mismo y a los demás. Descubrió que el control de las emociones no significa reprimirlas, sino aceptarlas y canalizarlas de manera constructiva. El anciano continuó diciéndole a Alejandro que, además de la observación consciente, también era importante cultivar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Explicó que al comprender que todos estamos sujetos a emociones y dificultades, podemos ser más comprensivos y compasivos con nosotros mismos y con los demás. La compasión nos permite conectarnos con nuestra humanidad compartida y nos ayuda a mantener la calma, incluso en momentos de adversidad. Además, el anciano le enseñó a Alejandro algunas técnicas de respiración y relajación que podían ayudarlo a calmar su mente y cuerpo en momentos de estrés o intensidad emocional. Estas prácticas le permitían tomar una pausa, reconectar consigo mismo y recuperar la claridad mental. Alejandro siguió los consejos del anciano y poco a poco notó cambios en su vida. Empezó a tener una mayor estabilidad emocional y a manejar los altibajos de una manera más equilibrada. Además, encontró una nueva conexión con su interior y con el mundo que lo rodeaba. Gracias a los aprendizajes que obtuvo de la historia zen y de su propia práctica, Alejandro pudo ayudar a otras personas que también estaban luchando con sus emociones. Compartió con ellos las técnicas de respiración, la observación consciente y la compasión, brindándoles una guía para encontrar el equilibrio emocional y la paz interior. El joven Alejandro se dio cuenta de que el control de las emociones no era un proceso fácil y que requería práctica constante. A medida que continuaba con su viaje de autodescubrimiento, buscó nuevas herramientas para fortalecer su capacidad de manejar sus emociones. Aprendió sobre la importancia de la inteligencia emocional, que consiste en reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y las de los demás. También descubrió la importancia de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Además, Alejandro se dio cuenta de que la comunicación efectiva también era clave para controlar sus emociones. Aprendió a expresar de manera clara y respetuosa lo que sentía, evitando la confrontación y fomentando el diálogo abierto y constructivo. En su camino hacia el control emocional,
Alejandro también encontró apoyo en la práctica de la gratitud. Descubrió que enfocarse en las cosas positivas de su vida y apreciar lo que tenía le ayudaba a mantener una actitud más equilibrada y optimista. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un ejemplo para aquellos que luchaban con el control de sus emociones. Comenzó a impartir talleres y charlas, compartiendo su experiencia y conocimiento con otros. Alejandro descubrió que el control de las emociones también está relacionado con el autocuidado. Aprendió a prestar atención a sus necesidades físicas y emocionales, como descansar lo suficiente, hacer ejercicio regularmente y tener tiempo para realizar actividades que le brindaran alegría y satisfacción. Asimismo, comprendió la importancia de rodearse de personas positivas y de apoyo, quienes lo motivaban a mantenerse en el camino del equilibrio emocional. Además, Alejandro exploró diferentes técnicas de relajación y manejo del estrés, como el yoga y la práctica de la atención plena. Estas prácticas le permitieron no solo controlar sus emociones en momentos de intensidad, sino también cultivar una mayor conexión con su interior y una sensación de bienestar general. A medida que Alejandro continuaba su viaje, se dio cuenta de que la búsqueda del control emocional no tiene un final definitivo, sino que es un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Cada día descubría nuevas herramientas, estrategias y perspectivas que lo ayudaban a fortalecer su equilibrio emocional. En su búsqueda por el control emocional, Alejandro decidió explorar diferentes técnicas de relajación y manejo del estrés. Además del yoga y la práctica de la atención plena, descubrió la eficacia de la aromaterapia. A través del uso de aceites esenciales como la lavanda y el sándalo, logró alcanzar un estado de calma y tranquilidad aún más profundo. Asimismo, Alejandro se dio cuenta de la importancia de rodearse de un entorno favorable para mantener su equilibrio emocional. Decidió crear un espacio en su hogar dedicado a la paz y la serenidad. Colocó velas aromáticas, plantas y elementos decorativos que transmitían una sensación de armonía. Además, Alejandro comprendió que el control emocional también involucra aceptar y procesar el dolor emocional. Aprendió a permitirse sentir y expresar sus emociones sin juicio ni resistencia, permitiendo así la sanación y el crecimiento personal. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un experto en el control de las emociones y comenzó a impartir sus propios talleres y conferencias. Descubre cómo controlar tus emociones. Una poderosa historia zen. Alejandro, perdido en un mar de emociones, aprendió a través de la observación consciente y la compasión a manejar sus sentimientos. Practicando técnicas de respiración, relajación y gratitud, encontró la paz interior. Compartió su conocimiento y se convirtió en un ejemplo de control emocional. El camino hacia el equilibrio emocional es constante y requiere autocuidado, comunicación efectiva y aceptación del dolor emocional. Alejandro encontró apoyo en un entorno favorable y en técnicas como la aromaterapia. Ahora imparte talleres y conferencias para ayudar a otros en su viaje hacia el control de las emociones.